Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde el Hotel Aurora Delta Marriott, mi patrocinador oficial y mi patrocinador, la agencia de publicidad Somnum, hoy en presencia de la directora y productora de mi programa Política Actual, Elena Calderón. Buenos días, Elena, ¿cómo Buenos días, estás? un placer estar nuevamente aquí. Sí, y mi invitado de lujo de esta semana, nada más y nada menos que el presidente del partido Nuestro Pueblo, don Alejandro Fernández. Buenos días, don Alejandro, ¿cómo está? Un placer, de verdad que un placer. Gracias por compartir en esta mesa con la licenciada Marilena, Elena. Mucho gusto. Sí, muy contento como siempre. Sus programas siempre son muy activos y con una libertad de prensa exquisita. Don Alejandro, hemos estado redondeando entre entrevistas a candidatos a la presidencia de la República y nos salió una estrategia de marketing, ¿verdad?, que están utilizando los partidos en este momento para poder escoger al nuevo candidato o más bien al nuevo presidente o presidenta de la República, ¿verdad? Pero hemos visto, según hace 4 años, ¿verdad?, cuando se eligió a el presidente don Rodrigo Chávez, que hubo una segunda ronda, ¿verdad? Nos acordamos muy bien que en esta segunda ronda fue contra don José María Figueres, ¿verdad? Y la gente se llevó una gran sorpresa, ¿verdad? Que no quedara Liberación y que quedara don Rodrigo Chávez como actual presidente de la República. ¿Qué posibilidades ve usted como una persona con esta parte de expertise en la parte política, que haya una segunda ronda, esta vez, otra vez, contra las personas que vayan a quedar como futuros presidentes de la República? Muchas gracias. Gracias por el espacio que se brinda en un programa tan especial como es el suyo y todos los programas que siempre ha dirigido José Antonio Tabora. Vamos a ver, siempre son criterios muy personales los que uno tiene para expresar, ¿verdad? Porque si no es personal, entonces sería algo estadístico para decir según las estadísticas. Pero en este caso, sin jugar de adivino ni que tengo la bola de cristal, me atrevería a decir que, viendo el panorama, sí estamos a las puertas de una segunda ronda. Y es muy evidente por una razón. No hay una sola encuesta que pueda garantizar, ¿verdad? Máxime si las encuestas a veces no son muy confiables, la gente ha venido perdiendo la confianza. Entonces no hay una sola encuesta en este momento que pueda garantizar de que X candidato, sea hombre o sea mujer, vaya a tener más del 40%, que es lo que la ley exige. Así está estipulado, tiene que tener el candidato más del 40%, rebasarlo, para poder ser presidente en la primera línea, en la primera ronda. ¿Qué es lo que sucede? Rodrigo Chávez, el señor presidente, logra ser presidente precisamente por esa misma situación. Aunque Figueres y Liberación fueron los que ganaron la convención, ganaron el primer lugar, recordemos, costarricenses, acordémonos porque fue hace muy poco, hace 4 años prácticamente, en donde don Fabricio Alvarado estuvo en un empate técnico prácticamente contra don Rodrigo Chávez, y en ese momento no se sabía cuál de los dos iba a ser el segundo lugar. No importa la diferencia entre el primero y el segundo, lo importante es que el primero no llega al 40%, no está en zona segura, de ahí que en el caso del tribunal, que fue objetivo, que fue sincero, que fue honesto, yo lo defiendo por eso, dijo que había sido Rodrigo Chávez quien había alcanzado el segundo lugar. ¿Por cuántos votos de diferencia? No importa, el segundo lugar lo sumó Rodrigo, y no era con una votación masiva, pero eso le permitió ser el segundo. Y al ir a segunda ronda, vean ustedes el resultado, se alza con la presidencia de la República. Lo mismo pasó con Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís hace una convención que fue pésima comparada a la convención que tuvo la Unidad y a otras muchas. Y entonces, aún así, después de esa convención que fue mala, 16,000, 15,000 votantes, como mucho, y con eso va como candidato, pero logra pasar en el segundo lugar, y ya vimos el resultado, arrasó con 1,000,000 y resto de votos en la presidencial. Sí, yo considero que sí va a haber segunda ronda.
Cuando estamos hablando, vamos a aprovechar que está mi directora y productora, doña Elena Calderón, y quisiera preguntarle a ella, ¿verdad? En las votaciones pasadas, Elena, cuando vino una segunda ronda, ¿qué pensó usted? Dijo, esto está amarrado, aquí hay gato encerrado, esto es algo serio, no me parece. Usted como productora y directora de un programa político, ¿cuál es su opinión en este momento? Bueno, en la segunda ronda del año, de hace 4 años, ¿verdad? De como toda tica, ¿verdad? Nos asustamos, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Porque obviamente ya son cosas que pasan en lo que es el sector político, ¿verdad? Muy bien, y cuando estamos hablando de a la hora de escoger el presidente, yo puedo saber en ese momento por quién votó usted en ese momento, o no votó. Sí, claro, sí voté. Por supuesto. ¿Por quién votó? En ese momento por Chávez. Por don Rodrigo Chávez. Cuando estamos hablando, don Alejandro, una persona como usted que viene dirigiendo un partido político, me acuerdo que hace 4 años el candidato a la presidencia de la República era Rodolfo Pisa, correcto, ¿verdad? Una gran persona. Un saludo especial a don Rodolfo Pisa en este momento, y pudimos ver una estrategia de marketing que usted pudo manejar con el candidato a la presidencia de la República. ¿Cuál es la estrategia que está manejando en este momento los partidos políticos que no vemos publicidad? Yo no veo tanto, ¿verdad? Como que la gente se ha enfocado más como en las redes sociales, y en la televisión vemos muy poco. Digamos, yo estoy viendo a Ariel Robles, Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo. No he visto más. Yo dije, qué raro, ¿será que no hay presupuesto? ¿Qué piensa usted? De todo un poco, de todo un poco. Tenemos que tener claro qué es patriotismo y qué es fanatismo. Separemos las dos cosas. Costarricenses, yo les hago un llamado respetuoso. No convirtamos la política, que es una fiesta democrática, en un fanatismo, porque esto no es una mejenga de fútbol. Esto es algo que puede cambiar las vidas de nuestros hijos, nuestra estabilidad, la vida del país, y cómo nos ven en el exterior. También tenemos que cuidar nuestra imagen. Los partidos políticos actualmente se han acostumbrado a ganar la campaña, por lo que he podido observar, de un voto silencioso y un avance silencioso. Me refiero, vamos todos los días de giras. Yo sí he visto moverse a los candidatos, por ejemplo Natalia Díaz. Hablemos de 3 mujeres que en este momento se están empoderando. Para mí las 3 tienen méritos. Está Natalia Díaz, que ha venido haciendo un trabajo fuerte en todos los lugares, ha estado visitando todas las comunidades, lo vive publicando, tiene un equipo bueno. Podemos decir que hay por quién escoger si se quiere mujer, porque ahí está Natalia. Luego Claudia, la arquitecta Claudia, que es una mujer de mucho empuje. No me gusta un poco la estela del PAC, la verdad es que nunca he estado con la línea del PAC, pero también no puedo quitar méritos de que ella es muy buena, tiene un buen equipo y es emprendedora. Es para mí una buena candidata. Y tenemos también a doña Laura, que representa al Estado, representa al gobierno, y ella tiene lo suyo también. Más popularidad del señor presidente que otra cosa, pero sí lo tiene también. Entonces hay 3 mujeres. Hablemos también de la parte de los hombres. Sí están trabajando. Lo que pasa es que las campañas políticas son muy caras y ahora se maneja mucho por redes, que son gratis y llegan a muchas personas. Entonces vemos menos euforia, menos escándalo como antes, y como se acortó hace ya bastantes años el periodo electoral, que es solo de 3 meses, entonces la gente está como de aquí al 15 de diciembre en un caminar por debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera, que es un trabajo hormiga. Y luego, después de la veda política, que es del 18, el 15 de diciembre, al 1 de enero, 2 de enero, que el tribunal en todo su derecho lo tiene que aplicar, entonces después de ahí veremos una batalla muy fuerte, muy cruenta, muy campal de verdad, por alcanzar la silla presidencial, que para mí, repito, va a haber segunda ronda, eso es un hecho. Muy bien, hablemos un poco sobre este pacto ético, ¿verdad?, que se firmó en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde hubo participación de 20 partidos políticos. ¿Qué me puede contar usted que los televidentes y los radioescuchas están como pendientes de qué fue lo que pasó y qué fue lo que se firmó en este día? Sí, yo sigo apostando por cuidar la democracia. Vea qué interesante.
El acto tan bello que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Elecciones, la Casa de la Democracia, aún con sus errores y defectos que haya podido tener o tenga, aún así sigue siendo el pilar de la democracia. El 7 de noviembre de 1889, vea la data que tiene esto, ¿verdad? Más de 100 y resto de años. Quiere decir que gracias a Dios, en ese acto heroico, que los costarricenses, el pueblo, se tira a las calles a decir, respetamos la democracia, el que gana, gana, y desde ahí, desde ese 7 de noviembre, al día de hoy, 2025, 7 de noviembre, los costarricenses seguimos respetando los triunfos, aún con algún desacierto en la historia, que también por ahí se quebró en una ocasión algo, que ya no vale la pena recordar, que ya fue algo que los costarricenses nos hemos hermanado en ese tema. Entonces, quiero decir, desde ese 7 de noviembre se conmemora ese día de el valor del pueblo que se lanza a las calles a decir, creemos en la libertad, en el voto, y eso es lo importante. Yo me sorprendo que ataquen tanto al tribunal. Tampoco soy el defensor del tribunal, yo represento un partido político, pero, y con mucho orgullo, partido de nuestro pueblo, pero sí puedo decir esto, compañeros, amigos, si usted no cree en las reglas del juego, si usted no tiene confianza en quien dirige el acto electoral, que por mandato le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones, y que es supremo, supremo significa mucho, ¿verdad? Si no creemos en él y lo atacamos, entonces ¿para qué participamos? Hagámonos una campaña aparte, vamos y hacemos nuestro propio tribunal y nuestras propias leyes y hacemos nuestra propia candidatura y nos elegimos nosotros mismos. Don Alejandro, pero es que hemos visto que la mayoría de líderes del Tribunal Supremo de Elecciones, todos son de liberación. Esto es lo que se dice, ¿verdad? Que toda la gente que está liderando el Tribunal Supremo de Elecciones, y por eso la gente tiene dudas, ¿verdad? No dudan de la capacidad del Tribunal Supremo de Elecciones, sino dudan de los líderes que están a la cabeza del Tribunal Supremo de Elecciones. Hemos visto como que la gente está resfriada, ¿verdad? La gente está hermética, muy hermética, no quieren nada con el bipartidismo. Cuando usted le habla a la gente sobre liberación nacional y sobre la unidad, brincan de un solo, ¿verdad? Y los líderes del Tribunal Supremo de Elecciones son liberacionistas, ¿verdad? Fueron escogidos en algún momento y la mayoría son de color verde y blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido según su percepción como abogado y como presidente de un partido político como el Partido Nuestro Pueblo? Me gusta mucho las entrevistas con el coach de vida José Antonio Tabora, porque pocos periodistas o personas que entrevistan tienen el valor de preguntar así, y eso es lo que más me agrada, esas preguntas tan directas y ciertas, porque es lo que el pueblo anda diciendo, ¿para qué ocultarlo? Por eso este programa debe llegar a mucha gente, porque aquí siempre van a encontrar la verdad. Lo felicito. Bueno, está bien. Si la Contraloría General de la República, que usted no me lo está diciendo, si la Procuraduría, si el Poder Judicial, si el Tribunal Supremo de Elecciones tiene muchos liberacionistas en sus filas, es producto del montón de años que ha gobernado Liberación Nacional. Eso no se puede tolerar, es corrupción. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho, respetemos al señor presidente, al cual le mando un saludo también si ve el programa o si le cuentan. A Rodrigo Chávez le mando un cordial saludo, don Rodrigo. Pero el respetar la banda presidencial, así como él tiene que portarla con categoría, con honor y con el máximo rango que Costa Rica le confiere, valga la redundancia, a un costarricense, igual el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que ser el estandarte de esa honestidad. Sí, como mi mamá, que en paz descanse, me decía que un sacerdote de Barrio México, de aquí cercano, decía, si un día me ven tomado, tirado en las calles, digan que se corrompió el padre, pero no digan que se corrompió la iglesia. Si en el Tribunal Supremo de Elecciones hay algunas personas que, lejos de respeto a su cargo, honorabilidad, se aparta para irse hacia un bando, llámese Liberación, la Unidad o el partido que fuese, pues esa es la persona que deberían de eliminar, sacar o por lo menos sancionar. En eso estamos totalmente claros, pero no es que el Tribunal Supremo de Elecciones como tal, todo en sí, esté corrupto. Eso no es cierto. Pero la gente duda, queda como la duda, ¿verdad? La gente duda no por el tribunal, sino porque hayan tantos líderes que sean del Partido Liberación Nacional. Pero usted sabe una cosa, que el poder se ostenta
y que simplemente, Elena, qué interesante, si vemos la historia, cuando, como en el caso de Tupac Amaru, cuando en el momento que lo quieren quitar en un país de Sudamérica, él dice, déjelos, que algún día quien venga, lo que va a cambiar es la careta, porque la corrupción es la misma. Vea ustedes, me voy a meter en un tema un poquito delicado, pero lo voy a decir sin, como decimos los ticos, sin pelos en la lengua. Es correcto, ¿verdad? Vea, se habla de la corrupción de la prensa canalla, Canal 7, La Nación, CR Hoy. Yo estoy de acuerdo. Han cometido muchas atrocidades, han hecho cosas muy malas, nos han desviado mucho. Sí. Pero vean este momento, ¿verdad o no? El presidente ya tiene también una línea enorme de grandes medios que lo siguen, que pagan y que se están favoreciendo y que ya no les importa ver más allá, solo quieren apoyar todo lo del Canal 13 totalmente. Yo estoy sorprendido que Canal 13, que es el canal de los costarricenses, haya puesto tantos días por la ley Mordaza del Tribunal Supremo de Elecciones, a cada rato en sus publicaciones. Trivisión, ¿verdad? OPA con Douglas Sánchez, me equivoco, almorzando con el presidente y todas escondidas. Entonces, estas cosas, ¿qué es lo que significa? Que también están cayendo en lo mismo cuando Canal 7 y cualquier expresidente se hayan reunido, hayan hecho por debajo de la mesa negociaciones que al pueblo le han dolido, que le está cobrando, pero hoy vemos que la ruta es la misma, porque si el presidente le vuelve la espalda a todo el mundo, no se va a poder proyectar y ocupa cómo proyectarse. Entonces Bien. caemos en lo mismo. Vamos a hacer el primer corte y cuando regresemos vamos a preguntarle a mi productora y directora Elena Calderón, que está presente en mi programa, qué piensa ella sobre la corrupción de Costa Rica, ¿verdad? En cuanto a la manera y la estrategia que se manejan todos los partidos políticos en este momento. ¿Cuál es la percepción de Elena Calderón? Regresamos con más de Política Actual y el Life Coach José Antonio Tabora. Se va a quedar con las ganas de vacilar de mañana si estaremos juntos. Altanera preciosa y orgullosa. Viene la tristeza larga. Bien, y estamos en el segundo bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabora, copatrocinado por la agencia de publicidad Somnum y el hotel Auroras Deltas Marriott, y hoy con mis invitados de lujo, la productora y directora de mi programa Elena Calderón y don Alejandro Fernández, el presidente del partido Nuestro Pueblo. Y tras bambalinas, anunciamos que le íbamos a hacer esta pregunta a doña Elena Calderón. Doña Elena, hablemos de la corrupción de los partidos políticos. Es que la gente está como temerosa, ¿verdad? La gente le da miedo votar, la verdad. La gente, yo le pregunto, y he estado haciendo un censo preguntándole a la gente, y la gente me dice, es que yo no quiero ir a votar. La verdad, no me interesa. Así me dicen, no me interesa. O hay gente que dice, política, y no me mande nada de política. Como yo soy coach de vida, pues lo mío es la parte espiritual, ¿verdad? Sin embargo, pues Dios me ha dado esta gran oportunidad desde hace varios años de entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República cuando empecé en un canal de corte cristiano que fue Cristo Visión. Un saludo para el exdiputado Justo Orozco, que es el dueño del canal, ¿verdad? Y también con el canal Visión América. Y de ahí el expertise hasta llegar a Extra TV 42 con mi programa Política Actual. Sin embargo, Elena, cuando hablamos de corrupción, ¿verdad? La gente lo que tiene temor es ir a votar y que el voto esté corrompido, o sea, que el voto esté, diríamos popularmente,
choriciado, ¿verdad? O sea, que la gente duda en esto. En Costa Rica, pues, aparentemente eso nunca ha pasado. Sin embargo, la gente tiene sus dudas. ¿Qué piensa usted como productora de un programa de política? Ok, bueno, en el caso de todos los ticos, ¿verdad? Nos ponemos en el margen, ¿verdad? De obviamente las propuestas que todos los políticos deben de hacer en el momento que sean presidentes, deben de retomar todo lo que dicen, ¿verdad? De eso se trata el voto, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta en caso de la corrupción política. No es solo decir y que en el papel todo lo dicen, ¿verdad? Pero obviamente actuar para los ticos, eso es lo que quieren los ticos, ¿verdad? Para poder seguir votando cada 4 años. Sí, veo que don Alejandro Fernández trae un broche. No sé si podemos hacer un acercamiento para que vean el broche que trae él. Dice Pacto Ético, ¿verdad? 2026. 2026, sí, tío. Sí, viene con él y lo trae puesto, ¿verdad? O sea, es que esto está ahorita es como el boom, ¿verdad? La parte ética es necesaria para ir a las votaciones y poder decir, voté, no me quedé en mi casa, pero fue un voto transparente. ¿Qué opina usted sobre esto? Totalmente convencido, puesto que con orgullo ando el broche porque nosotros firmamos un pacto donde jóvenes de 20 partidos políticos hicieron varias actividades, congresos, es la segunda vez que se realiza. ¿Eso fue en el Tribunal Supremo de Elecciones? No, esto se hace en Turrialba, en un lugar, sitio Casamata, donde los jóvenes expusieron y en varias actividades más que llegaron a escoger 25 puntos. De esos 25 puntos que ellos proponen, recordemos que la juventud es el presente y es el futuro. Es que siempre decían, es el futuro, también es el presente porque estamos viviendo hoy. Entonces los jóvenes, como nuestro gran director que tenemos hoy acá, ¿verdad? Un muchacho tan joven, los jóvenes son el presente y son el futuro. Entonces, tomando en cuenta eso, ellos firman y proponen 25 puntos, en los cuales hablan qué es lo que quieren, pretenden y ven. 25 puntos. Sí, correctamente, concretamente 25 puntos, de entre ellos la democracia, el sufragio, el derecho de votar, en fin, son 25 puntos que se analizan y se presentan, y entonces para darle el respaldo, los representantes o candidatos a la presidencia, en este caso 20 partidos, se hicieron presentes al Tribunal Supremo de Elecciones para firmar el pacto. Ahí está, salió por todos los medios y sí, tuvo un gran patrocinio de organizaciones a nivel mundial, de embajadores que hicieron el honor de estar ahí, de todo el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo sigo diciendo, por más defectos que tengamos, Costa Rica se maneja a un nivel parecido como el Espíritu Santo, que son 3 personas y un solo Dios, pero Costa Rica tiene esos frenos y contrafrenos que llamamos. Nosotros vivimos en un país en democracia. Primero, el bipartidismo en este momento está extinguido. Y sin embargo, lástima que Liberación y la Unidad tal vez se les fue la mano en gobernar. Porque, como decía Elena Calderón, ¿verdad? La directora, esta corrupción y esto que nos está galopando es lo que pone en duda si voto, por quién voto y cómo votar. Es lo que pude entender de su inquietud y de su gran preocupación. La preocupación la tenemos todos, pero vea usted que uno de los países más poderosos del mundo, casi que el que maneja el rumbo mundial y lo está haciendo, es los Estados Unidos. Y es bipartidismo, son solo 2 partidos. 2 potencias. Sí, es más fácil ponerse de acuerdo entre 2 que entre 100. Pero lamentablemente en Costa Rica el bipartidismo se fue agotando y ahora, en este momento, ya me preocupa, y lo quiero decir claramente así, me preocupa que ya no estamos hablando de un bipartidismo de 2, se quiere de ahí un solo partido. Entonces 40, 50 diputados, solo un partido, el presidente es mío, ¿y qué es? Mesa gallega. No permitamos eso, costarricenses, tenemos que dividir el voto, tenemos que quebrarlo por una cuestión. Yo tengo la fe en Dios de que vengan candidatos que de verdad den la cara y que como diputados tengan vergüenza y sepan que llegaron, para poder decir, esto nos conviene a Costa Rica, votémoslo. Esto no porque nos lleva por un camino a la dictadura, a cambiar la constitución política porque tiene defectos de toda índole. Claro que está lleno de defectos, hay muchas cosas que reformar
pero no es yendo a una constituyente a cambiar toda la constitución política. Hay que hacerle unas modificaciones a la constitución, eso sí es válido, pero cambiar toda la constitución es muy riesgoso. Don Alejandro, usted mencionó que en este pacto ético habían alrededor de 20 partidos políticos. Usted pudo ver dentro de estos partidos políticos nombres desconocidos, gente que usted nunca había visto, porque ya usted tiene una carrera política en Costa Rica, pero de repente uno dice, ¿y ese partido cómo se llama? ¿Y estos son nuevos? Ajá, ¿de dónde salió este? Y usted es político, ¿verdad? Porque uno, como pasa entrevistando candidatos a la presidencia, sus partidos políticos, durante todo el año, uno empieza a ver que hay gente que apareció de la nada y ahora son políticos, ¿verdad? De estos 20 partidos políticos había gente muy joven, dice usted. Sí, claro, es notorio que, deje usted ver fútbol, a mí me gusta hablar mucho en parábolas, ¿verdad? Deje usted ver fútbol unos 2 años y luego vea quiénes componen la selección nacional. Muchos ya no los conoce. Deje usted seguir un equipo de fútbol y se va a dar cuenta que está lleno de puros muchachillos que ya usted no sabe quiénes son. A nivel mundial inclusive ya yo me sabía los nombres de todos los jugadores del mundo. Hoy por hoy más bien es mi hijo el que me dice, claro, ese juega en París, ese está en el Arsenal. Yo ya no los recuerdo. Es más, algo que por cultura no debe ser. Ya es tan cambiante el mundo también que uno dice, ¿y quién es el presidente de Checoslovaquia, Inglaterra? ¿Quién está gobernando en Venezuela? ¿Quién está gobernando? Eso es muy famoso, ¿verdad? Pero ¿quién está gobernando en Uruguay? ¿Cómo se llama el presidente de Chile? De Ecuador. Ya, antes uno se lo sabía de memoria muy fácil. Ahora como que se va ido olvidando algunos. Es igual, al llegar al Tribunal Supremo de Elecciones, hay 10 candidatos a la presidencia y representantes de partidos políticos, pues, como el caso mío. Pero claro que sí, son personas que uno conoce porque han estado en otros partidos, no salieron de la nada. Por mencionar, si no es ningún delito porque eso es democracia, estaba Claudio Alpizar, que hizo un partido nuevo, estaba Don Boris, con el cual tuve el gusto de saludarlo y hablarle, un muchacho con buenas intenciones, con deseos de hacer las cosas bien. Sí llegan otro montón que se han hecho famosos porque estuvieron 4 años en la Asamblea Legislativa, y entonces el caso de Ariel, ¿verdad? Pero vienen representando partidos que ya se conocen. Lo que yo puedo decirles, bueno, un saludo a don Rodolfo Pisa, ahora que usted lo mencionó también, un gran caballero, totalmente de acuerdo, un amigo muy noble, muy querido. Pero de esas caras nuevas, ¿qué nos dice a nosotros eso? De que si hay democracia, ¿por qué están ahí caras nuevas? Usted en Cuba no va a encontrar una cara nueva. En Venezuela puede hasta encontrar una cara nueva. En Nicaragua, Dios guarde, una cara nueva. Aquí sí hay democracia, ¿por qué mentimos? ¿Por qué decimos que no hay democracia? Más bien al contrario, si se logra lo que se quiere, vamos a caer en una situación muy delicada. Sí. Y No. gente joven, que pueden innovar Gente también. joven, sí, hay por dónde escoger, que no digan que no. Lo que pasa es que el poder corrompe y todo el que llega al poder después no lo quiere soltar, Correcto. ¿verdad? Cuando estamos hablando de ese poder, ¿verdad? Elena y don Alejandro, estamos hablando de que el poder corrompe. Sin embargo, hay ya en la Asamblea Legislativa diputados que pasan en una dime que te diré y una controversia, ¿verdad? Y hemos visto en las redes sociales, que ahora es como la potencia, ¿verdad? Un partido político como el partido de don Ariel Robles, yo no tengo el gusto de conocerlo, nunca lo he entrevistado, hemos estado detrás de usted, don Ariel, andamos detrás suyo para entrevistarlo, por favor contéstenos. Y vimos un TikTok, ¿verdad?, que apareció en las redes sociales de una persona del partido político de don Ariel que aparecía fumando marihuana. Entonces, yo la verdad es que respeto la vida de cada quien puede hacer con su vida lo que quiere. Sin embargo, para ser un líder político y manejar a toda la juventud, ¿verdad?, entonces la gente puede pensar que como usted es un líder político y usted consume marihuana, entonces todos pueden consumir, porque eso es, ¿verdad? Uno siempre hace lo que el papá le enseña, ¿verdad? Si mi papá roba, entonces yo robo, porque eso es lo que le están enseñando a la gente, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de esa parte, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de entrevistar en mi programa Política Actual ya por 2 oportunidades a Priscila Espano Carazo, quien es adictóloga y que además fue muy cuestionada por
la Asamblea Legislativa por su carrera como adictóloga, porque en Costa Rica es una carrera que no está respaldada, ¿verdad? No existe una carrera en la universidad que se llame adictología. Sin embargo, es una mujer muy preparada para hablar de este campo y ella fue muy lesionada públicamente. La llevaron hasta los tribunales, a la corte, ¿verdad? Dudando de su capacidad y todo lo que ella hacía por Costa Rica, y bueno, gracias a Dios le fue bien, pero pudo haber sido diferente, ¿verdad? Porque cuando te cuestionan, te señalan, ¿verdad? Y estás hablando de la parte adictiva, yo como coach de vida salgo 1 o 2 veces por semana a repartir comida, ropa y pan a los habitantes de las calles, ¿verdad? Y la gente dice, uy, pero hasta los habitantes me dicen, yo lo he visto en tele usted, ¿verdad? Y yo dije, sí, soy el mismo, ¿verdad? Pero esa es como mi parte de la parte social, ¿verdad? Que uno tiene que hacer para darle ayuda a la sociedad. Cuando estamos hablando, Elena, de esos casos, ¿verdad? De que una persona ya es líder y hay gente que le llama droga al cigarrillo, otros al alcohol y otros a alguna sustancia, etcétera. ¿Qué opinión tiene usted de eso, de las personas que ya son líderes políticos? Yo opino que los líderes deben de ser el ejemplo de todos los jóvenes costarricenses, ¿verdad? Que obviamente también tienen el derecho, ¿verdad? También de ser líderes y llegar a la democracia y ser políticos también, pero con un buen ejemplo de Costa Rica. Ok, don Alejandro, ¿usted qué opinión tiene? Que estamos viviendo en una sociedad muy permisiva, pero recordemos que todos los abusos son malos. Si yo no la tengo, aclaro, pero si yo tengo una declinación por la marihuana, porque tengo que hacerlo público, porque tengo que lucirlo, porque tengo que exhibirlo, porque tengo que venderlo, a cambio de que me patrocinan por hacerlo, entonces al final de cuentas podré tener 550 votos porque hay 550 personas que les gusta consumir marihuana. Pero los valores del costarricense no deben de medirse ahí, pero pensemos en esto. ¿Cómo se miden los valores del costarricense? Vamos muy mal, porque estamos midiéndolo a como nos dé la gana, como se nos antoje. Vea usted un ejemplo muy claro. Si habla de dignidad, nosotros como partido también hemos sufrido de algunas cosas. Hemos tenido regidores que nos llevó mucho, nos costó mucho llevarlos, darles el partido, darles el nombre, y apenas llegan, se declaran independientes o se van por conveniencia con el candidato actual que más votos tiene para ver qué agarran nuevo. Entonces, ¿qué servimos nosotros? Como un escalón, como un taxi. Eso es doloroso. Uno cree que usted viene aquí porque tiene convicción, y la convicción es lo que hace al ser humano. Y si esa persona llegó a arrimarse a un partido solo para agarrar un puesto y ganando 2 millones por mes, ahora no aporta nada al partido, le da vergüenza decir que es del partido y anda diciendo soy regidor, pero no hay qué partido, eso no lo dicen, pero se van. Pueden tener algunas razones o motivos, no es que no, pero la mayoría se van así. ¿Por qué? No es que están en la casa viendo televisión, están en otros partidos jalando los votos y la gente para otro candidato, alguien que prometa más. Eso de alguna manera es corrupción. Doña Pilar en 4 años debe haber estado, conste, es mi pensamiento libre, no comprometo en nada el programa porque usted soy amigo de doña es Pilar abierto Cisneros. y es amigo de doña Pilar y la he Sí, entrevistado 1000 veces. pero ella, Dígame, ella es muy independiente y muy brillante para responder. Claro, no se va a pero- ofender por lo que usted opine. No, correcto, y doña Pilar sabe que cuando ella estuvo en Canal 7 bastante atacó a la Iglesia Católica, estuvo a favor del aborto, se manifiesta que no cree en Dios. Entonces yo le digo a usted, si nuestros valores costarricenses son creer en un ser supremo, y la gran mayoría, aunque seamos católicos en mi caso, y evangélicos, hermanos en la fe, los protestantes son evangélicos, pero creemos en un mismo Dios, y el que no cree, obvio que es respeto, pero decirlo públicamente y que la gente diga, ¿qué importa? Es que ella no gobierna porque crea o no crea en Dios. Bueno, pues está bien, ese es un criterio, pero entonces, ¿yo apoyaría o no apoyaría esa candidatura? No. Y lo segundo, que siempre se lo quería preguntar a doña Pilar, si habla de transparencia, ¿por qué ha estado usurpando 4 años la silla de la Asamblea Legislativa, que como diputada sí lo ganó y tiene derecho a terminar el 8 de mayo sus 4 años de gobierno, pero declararse independiente para separarse de un partido del cual ella no pertenece, en el cual ella se sienta en una curul, en una silla, con el nombre de ese partido, pero su voto es para Pueblo Soberano? Entonces,
hay una contradicción en los valores. Entonces, si este muchacho, que no lo conozco, está fumando marihuana y anda pidiendo y hablando, se está contradiciendo. Esas contradicciones son las que yo digo, el pueblo las está pasando por alto. El pueblo dice, ¿y qué importa? Entonces, No todos, pero sí. Sí, claro, qué dicha que hizo la salvación, porque yo soy muy dado a decir, no todos. Gracias, licenciada Elena Calderón. Esa acotación es muy valiosa, no todos. Exactamente, por eso es que no son todos o no somos todos, somos los que tenemos que defender esa línea tan delgada en donde nos vamos por un lado o para el otro. Sí, yo quiero aportar esto, ¿verdad? Quiero contarles cómo llegó mi entrevista del canal Meganet Televisión a doña Pilar Cisneros. Yo todos los días mando mensajes de coach, de evangelización a través de mi WhatsApp. Casi la mayoría de contactos son políticos, ¿verdad? Candidatos a la presidencia de la República, ministros, diputados, jueces, abogados, fiscales, presidentes de partidos políticos, y los conozco desde hace muchos años y no reciben, digamos, reciben de mí tal vez porque soy coach, ¿verdad? Y porque no predico como predica un evangelista, un pastor, sino lo hago como coach de vida, ¿verdad? Entonces la gente me escucha. Dentro de las personas que he logrado ministrar, estoy hablando de Otto Guevara, Federico Malavasi, Rodolfo Pisa, Rodolfo Hernández, don Alejandro Fernández, y doña Pilar Cisneros. Yo andaba detrás de la entrevista de doña Pilar Cisneros, me habían hecho el contacto en el canal Meganet Televisión, uno de mis productores, pero ella no nos daba pelota, o sea, no llegábamos a nada, ¿verdad? Y un día estaba yo a las 3 de la mañana, que a veces me levanto a orar, ¿verdad? Casi siempre. Y yo le mandé un mensaje a doña Pilar Cisneros, de esos mensajes que yo envío de motivación. ¡Ra! Se lo tiré a las 3 de la mañana y yo dije, lo peor que puedo hacer es bloquearme. Y me mandó un corazón verde y yo, ¡ah, wow! Me contestó. Y yo le dije, doña Pilar, ¿cómo está? José Antonio Tabora, Life Coach de Política Actual, necesito hacerle una entrevista. Y brilló por su ausencia. Un día, a los 2 días, me contactó su director de prensa y comunicación y me dijo, le hablo de parte de doña Pilar Cisneros para decirle que sí, que doña Pilar quiere la entrevista. Y entonces yo hablé con el equipo de Meganet Televisión, un saludo para don Miguel, el dueño del canal Meganet Televisión, y pude entrevistar a doña Pilar, pero fue a través de un mensaje de motivación de vida que yo le envié a ella a las 3 de la mañana. Entonces, hay una parte positiva que ella tiene, no la estoy defendiendo, sino defendiendo mi trabajo como life coach, ¿verdad? Como coach de vida, que es que ella escuchó y ella vio el mensaje de la parte positiva que yo le estaba enviando y ella lo recibió. Entonces, a veces uno, como motivador de vida, como coach de vida, le habla a políticos, jueces, abogados, fiscales, le habla a rabinos, pastores, sacerdotes, reyes, reinas, príncipes, ¿verdad? Porque Dios nos dio esa puerta para llegar hasta ahí. Entonces, yo quiero decir esto el día de hoy, ¿verdad? En presencia de mi directora y productora del programa Política Actual y de un personaje tan querido que es como don Alejandro Fernández, porque yo no es la primera vez que lo entrevisto, ya lo he entrevistado en radio, en televisión, en redes sociales, son muchos años de conocerlo y de darle seguimiento a su carrera, ¿verdad? Yo he estado ahí. Me acuerdo que cuando inauguré mi programa del Top 10 de las 10 canciones más famosas de música latina, según la revista Billboard en español, quien inauguró fue Rodolfo Pisa y don Alejandro Fernández. Correcto, mi sí. programa, correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, son muchos años, pero cuando estamos hablando de corrupción, ¿verdad? Es un tema muy, muy delicado que se merece nuestro respeto. Don Alejandro, cuando estamos hablando de un pacto ético, ¿verdad? La ética profesional es muy importante cuando uno dice, sí, pero es que ese partido no tiene ética. Yo me acuerdo el partido Pueblo Soberano que se iba a lanzar en las alcaldías y una de esas era la de San José y algo pasó y no pudieron. Yo pude entrevistar a Raúl, el candidato en ese momento para
la alcaldía de San José. De hecho, me hice amigo de él y me lo topé después entrevistándolo con don Claudio Alpizar en mi programa Oficina Jurídica Virtual que tenía en Radio Costa Rica. Y pude ver que se movieron cosas ahí y el Partido Pueblo Soberano no lo logró, no destacó, y hoy por hoy es el partido que representa doña Laura Fernández, ¿verdad? Y el que va a seguir el rodriguismo. Don Alejandro, usted como político, usted es un político sano, ¿verdad? Porque yo siempre lo veo y digo, no, me parece, sí, me parece, no, estoy de acuerdo, eso no está bien. Entonces, usted como político sano, ese es el segundo bloque, ¿verdad? Sí, usted como político sano que es, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de darle oportunidad a gente sin carrera política? A gente que se lanza ahí, ¿verdad? De repente dice, quiero ser diputado, y nos dice, wow, pero si esta señora no tiene conocimiento, ¿cómo va a hacer para ayudarle al Estado? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, aclarando, lo de doña Pilar se queda corto, chiquitito, lo que yo dije, comparado a la corrupción galopante que hay con personas tan corruptas. Doña Pilar no es corrupta, es valiente, aclaro. Esforzada. Sí, yo le he admirado a toda persona, a todo ser humano le he admirado la valentía. Y por eso incluso sí admiro siempre a Rodrigo Chávez por la valentía con que dice las cosas, las ha denunciado. A mí no me abrió ningunos ojos, porque hay gente que dice, señor de 85 años, ay, le agradezco al presidente, me abrió los ojos. Y digo yo, ¿y cuánto tiempo los tuvo cerrados, señor? No ha visto la corrupción tan grande. Yo desde que estoy chiquito he visto y hemos luchado contra una corrupción terrible. Vino don Rodrigo, lo hace público, lo desmantela públicamente, y eso es de reconocer. Lo que no está bien es que la discordia y la confrontación no nos lleva a nada, porque Costa Rica se maneja por 3 poderes. Entonces, si no estoy de acuerdo yo, de hecho, este gobierno casi pasa la historia. En este año no nombró ministro de la presidencia, que es el enlace entre el gobierno y los diputados. Entonces, ¿qué diálogo puede haber ahí? Entonces la gente se enoja y erróneamente dice, ¿y qué importa? ¿Para qué lo queremos? De ver los resultados, no se puede aprobar nada porque no hay nada en común para ponerse de acuerdo. Sí, quiero un momentito, quiero dar un agradecimiento muy especial a toda la gente que me está llamando y escribiendo en este momento, porque la entrevista que le hice a don Claudio Alpizar está reventada, ¿verdad? La gente la está viendo y yo dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? Cómo la gente tiene preferencias por algunos partidos políticos, y un saludo muy especial a don Claudio Alpizar. Don Alejandro, ¿qué vamos a hacer en este momento, verdad? Con una figura como usted. Yo le digo, ¿cómo usted no se lanzó a la presidencia de la República? Si la gente lo quiere mucho. Gracias, le agradezco mucho. Sí, algunas veces cuando recorremos el país, muchas personas y partidarios nuestros nos dicen, ¿y por qué usted no se lanza de presidente? Porque usted se ha dado a querer. Yo veo a la gente, bueno, la gente habla bien de usted. Para hacer un gobierno de gente buena, pero voy a decirle algo, como que para todo hay su momento. Yo les recomiendo que cuando el coach de vida, José Antonio Tabora, les mande un mensaje personal, escúchenlo porque es muy acertado. A mí me ha pegado como en 5 ocasiones cosas. Todos soñamos, los que estamos en política, creo, y muchos que no lo están, que deberían de acercarse, todos soñamos con la silla presidencial, por muchas razones. Es una silla muy, muy deseada, pero también a la hora de estar ahí sentado, no es la mejor, ¿verdad? Entonces, vendrá el momento, pero yo sí considero que uno tiene que tener la madurez, el amor y la paciencia de saber esperar. ¿Por qué? Porque exactamente a esperar veces como el momento adecuado. es correcto, porque primero tiene que tener usted también la capacidad económica o el apoyo económico para poder hacer algo de altura. Eso está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, dice que hay tiempo para todo. Es correcto, y tal vez ese tiempo para todo nunca nos llegue, como le ha pasado a más de un candidato que se fue quedando y nunca lo logró. Otros lo hicieron con mucho esfuerzo, otros llegaron más fácil, pero no es fácil llegar. Lo que pasa es que por respeto a los costarricenses uno no debe ser tan charlatán. Usted me hizo ahí una pregunta que yo la dejé en el aire, pero a mí no me gusta dejar cabos sueltos. De qué pasa cuando hay un candidato a diputado que no es nada, no tiene preparación ni nada y ya se tira. Y de casualidad le voy a decir algo, esas sorpresas nos las hemos llevado y por eso Costa Rica está tan mal. Vamos a hablar, a mí me gusta hablar con nombres y apellidos, Fabricio Alvarado.
levanta una gran efervescencia, el pueblo le reconoce, hace una buena administración en la asamblea y entonces en la siguiente se alza con una gran cantidad de diputados. ¿Quiénes eran? Un montón de pastores con cero conocimiento, un montón de pastores con buena voluntad, pero que no saben nada de política y ahí fueron aprendiendo. Pero Costa Rica no está para experimentos, debemos de llevar gente capaz. Vea, hay una persona que tiene miles de defectos, como todo costarricense, como todo ser humano, pero por ejemplo, si usted revisa y podría entrevistarlo un día, es confrontativo, sí, es muy confrontativo, pero honorabilidad tiene y carácter. Carlos Palacios. Carlos Palacios fue candidato a la municipalidad por San José del Partido Nuestro Pueblo. Carlos Palacios, ¿qué es lo que lo haría bueno como diputado? ¿Qué es lo que yo le veo bueno? Que no se vende, que no tiene necesidad de llegar por pesetas más ni pesetas menos, y que si tiene que pelearse en media sesión contra quien sea, el puesto que sea, por defender algo que sea justo, lo va a hacer. Entonces, conozco a don Carlos Palacios. Un saludo muy especial a don invítelo Carlos al programa. Palacios. Yo de hecho le voy a llamar, le voy a decir que Yo, si un usted saludo lo tiene a muy, bien. muy especial a don Carlos Palacios. Sí, ya lo he entrevistado, lo entrevisté en Extra TV 42. Sí, me parece una persona con mucho carácter, mucho Sí, temple. sí, claro. Dice no, no y punto. Claro, y fue el primero que se separó del pacto y dijo, aquí no juego, no me gusta, esto no era lo que hablamos. Y yo siento, ya dejando de lado a don Carlos, porque yo no vine a hacerle propaganda a don Carlos Palacios, dejando de lado a don Carlos Palacios, Él abrió su propio partido, ¿no? él abrió su propio partido. Algo de esperanza. Ajá, correcto. ¿Verdad? Y sin embargo yo no le veo ninguna, o sea, eso es libertad, eso es democracia. Claro. Lo felicito que hizo su partido, está bien, perfecto. Pero lo que quiero rescatar es, costarricenses, no pensemos en bloque, no nos vayamos como que si fuéramos hienas, como si fuéramos lobos en manada. Tenemos que ver bien por qué diputados votar para poder tener una Cámara de Representantes digna y que de verdad los diputados, que es muy difícil cuando ya se llega al poder, porque una cosa es verla venir y otra es hablar con ella, que por favor tengamos ética. Si llegan a la Asamblea Legislativa, primero agradecerle a Dios y al pueblo que los lleva, pero responderle al pueblo, no es sumar 40 por sumar. Sí, vamos a hacer un corte, ¿verdad? Y cuando regresemos vamos a preguntarle a mis invitados de lujo, el presidente del partido Nuestro Pueblo, don Alejandro Fernández, y a mi directora y productora de mi programa Política Actual, Elena Calderón, qué vamos a hacer en este momento con tanto asesinato, ¿verdad? Son 3.000 personas muertas y vamos a escoger al presidente número 50 ya, número 50 en Costa Rica, el país que tanto amamos. Ya regreso con más de Política Actual, patrocinado por la agencia de publicidad Somnum y el Aurora Deltas Marriott. Se va a quedar con las ganas de vacilar de mañana si estaremos juntos. Altanera preciosa y orgullosa. Viene la tristeza larga. Bien, estamos en el tercer y último bloque de mi programa Política Actual con el Life Coach José Antonio Tabora y con mis invitados de lujo del día de hoy. Hemos estado viendo aparecer a mi productora y directora en los 3 últimos programas de Política Actual, pero hoy, ¿verdad? Quise hacerle preguntas para que usted vean la capacidad, ¿verdad?, de dirigir un programa de política y de cómo usted puede pensar, ¿verdad?, tras bambalinas, porque no es lo mismo estar frente a las cámaras que estar detrás en la parte de producción. Y les estaba hablando de los 3.000
asesinatos en Costa Rica y también todo lo que se está moviendo, ¿verdad? Porque vamos a elegir al presidente número 50. Eso fue lo que conversé antes de irnos al cambio. Don Alejandro, es un terror y un horror salir a la calle ahora en Costa Rica, ¿verdad? Uno sale a los lugares, pero las noticias, los noticieros de este país se han encargado de proyectar la cantidad de asesinatos que hay en San José y en las diferentes provincias, ¿verdad? Es un tema que nos tiene preocupados a todos. A mí realmente, digamos, yo cuando estoy durmiendo en mi casa y empiezo a escuchar motos a las 2 de la mañana, a cada rato, yo digo, Señor, protégenos, ¿verdad? Por tanto asesinato colateral de gente que no tenía nada que ver en la bronca, ¿verdad? Como dice don Rodrigo Chávez, yo me como la bronca, decía él, creo, ¿verdad? Y vemos una inseguridad, digamos, usted sale en la calle, yo cuando veo una moto, Elena, yo veo una moto a la par del carro de donde yo estoy, yo dije, Señor, protégenos, porque la mayoría de asesinatos son en moto. Hay gente que anda motorizada, empiezan a disparar y ahora se meten hasta las casas, ¿verdad? Llegan, se meten y estamos en una época donde Costa Rica se parece mucho a otros países, ¿verdad? Que ya habían vivido esto o que viven esta misma situación, ¿verdad? Yo pregunté, ¿qué vamos a hacer? Pero quiero cambiar la pregunta. ¿Cómo podríamos mejorar la seguridad en Costa Rica a través de la policía privada, ¿verdad? Y el Ministerio de Seguridad Pública? Sí, los temas que se han tocado han sido muy importantes, en verdad. No lo tomemos a la ligera. Nadie es el dueño de la verdad absoluta es de Dios, pero hay cosas muy importantes que valorar. Si estamos cerca de una campaña, estamos en campaña electoral, y si estamos a poco tiempo de poder elegir un nuevo presidente, el número 50 mencionado usted, por Costa Rica, sea hombre o sea mujer, yo les diría, costarricenses, que no se sientan ofendidos cuando se trata de buscar la verdad, porque la verdad nos va a llevar a cosas buenas y a cosas malas. Entonces, tenemos que ser muy objetivos. Veámoslo de esta manera. Yo he querido hacer ver a la gente, objetivamente, no para ganarme el cariño de los costarricenses, no para ganarme un voto y no para que digan que el partido Nuestro Pueblo, el de la bandera morada y azul, que con mucho orgullo lo fundamos hace 9 años, yo no quiero que nos den un voto solo por darlo. Yo no ando buscando un voto de clemencia o de convicción porque hablamos muy bonito. Es porque se dicen las cosas como son. Y al decir las cosas como son, aquí es donde pecamos todos y la corrupción es galopante. Vámonos a la raíz del problema. Si hay magistrados corruptos, jueces corruptos, fiscales y defensores públicos corruptos, el resultado está en las calles. Porque cuántas veces la policía ha hecho un trabajo encomiable, duro, arriesgando su vida sabiendo que tienen una familia con chiquitos y todo, que están dejando en la casa y que tal vez no regrese a su casa, lamentablemente por andar combatiendo la criminalidad, el narcotráfico. Pero mientras tanto, en la cúpula arriba están dejando libre a esos delincuentes 50, 70, 80 veces. Que el mismo delincuente, cuando es detenido, le dice en la cara al oficial del OIJ o de la policía, a un policía municipal, le dice, de por sí, mañana salgo. Y ese mañana salgo puede ser, y cuídese más bien de mí, que ya salgo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que una persona mató, violó, y por una falta de una prueba, por un tecnicismo le dicen, es mejor que quede afuera, porque como defensor de derechos humanos sí digo, la ley dice, es mejor un culpable afuera que un inocente adentro. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y por el derecho de presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Pero aquí hay dos culpas y ahí es donde la gente se ofende y no me gusta porque tenemos que ser objetivos. Si bien es cierto, el Poder Judicial, que es un poder de la República de los tres, si el Poder Judicial es el responsable de condenar a esas personas con la ley pronta y cumplida, que ya vemos al pobre amigo querido Miguel Ángel Rodríguez, al que le mando un abrazo fraterno,
Don Miguel, mil bendiciones por todo lo que ha pasado y lo siguen pasando por esas situaciones de 20, 10 años de juicios terribles. Entonces, eso no es justicia pronta y cumplida. No lo es, definitivamente no lo es. Pero entonces aquí es donde vemos que si culpamos al Poder Judicial en ese sentido, también hay una culpa del gobierno del momento. ¿Por qué? Porque el ministro y el presidente, que es el Poder Ejecutivo, el presidente con su ministro del ramo, son los responsables de la seguridad nacional, los que nos deben de brindar esa seguridad. Y le voy a decir, no es la Corte la que cuida las fronteras ni los puertos, es prácticamente el gobierno. Recordemos que el OIJ no es preventiva, ¿verdad? Es represalia, es investigativa una vez ocurridos los hechos. En cambio la policía es preventiva, tiene que prevenir de que esos motociclistas que pasan tirando balas y que todos nosotros nos ponemos dentro de la casa, solamente nos queda decir, protégenos Señor con tu espíritu, no nos queda otra. Somos un pueblo desarmado, un pueblo pacífico, pero ¿por qué el pueblo se ofende cuando le decimos que también el gobierno tiene culpa? Les guste o no, doña Laura Fernández, usted tiene que proponer algo que cambie esta idea, esta situación. Sí son responsables también, colateralmente los dos son responsables, y un tercer responsable que no se puede zafar la toalla, los diputados de la Asamblea Legislativa. Un abrazo a mis amigos diputados, a los pocos amigos que tengo ahí, que los quiero mucho. Bueno, Alejandro Pacheco, un diputado que quiero mucho, y otros muchos más. Pero la verdad, los diputados tienen su gran responsabilidad, porque administran las leyes, las crean, y ha habido mano suave. Pero recordemos algo, estuve hablando con un español y tuve una discusión breve ahí, porque él me decía, si las leyes fuesen más duras desde aquí, no. El que va a delinquir, el que va a violar, el que va a matar, nunca va a creer que se va a caer. Y entonces no le importa si la pena pasa de 20 a 40 años, eso no le va a cambiar la historia de violar o matar. Siempre va a ir, siempre va a ir. El problema es si la ley no es fuerte y lo aplica para que de verdad pague por esa condena. Y también, definitivamente, con el poder que ha alcanzado el narcotráfico, que es más fácil estudiar, graduarse, ser una persona de bien para tener un sueldo miserable, o vender droga y hacerse millonario y andar esos carrazos con esas modelos y esas cadenas de oro y ese lujo que vemos en los programas de televisión. Aquí estamos viviendo una situación muy dura y una crítica enorme para el PANI también. Si usted es una mamá responsable o un papá responsable, el PANI lo persigue por todo lado por algo que usted haga. Pero queda la puerta abierta para ese chiquito de 14 años que andaba vendiendo droga, es un niño. Pero como anda vendiendo droga ya no es un niño, es un delincuente. Pero como tal el patronato tiene que responder. Y no le importa, no pregunta, andaba trabajándole a unos capos vendiendo droga y con 14 años lo matan. Pero el PANI no dice nada, no se investiga. ¿Pero por qué andaba vendiendo droga ese niño? Porque es de escasos recursos. ¿Qué Claro. hacer con esos niños de escasos recursos para que no sean criminales? Es un tema de educación y formación también. La educación es vital. Ahora hace poco un maestro reprendió a un muchacho y le digo, a mí no me madrea como lo mentó y todo. Entonces, entiendo, si estoy equivocado pido las disculpas. El MEP suspende al profesor porque pone al muchacho en su lugar, pero el muchacho no, que es un irrespeto. Nos guste o no, los alumnos que no estén cumpliendo con las normativas de los colegios o escuelas tienen que ser expulsados y sus papás responder por ello como tutores. Pero verdaderamente ahí es donde estamos mal y ya los papás no podemos ni legislar sobre nuestros hijos. Ahora es el patronato y el patronato los deja por la libre en muchos casos. Entonces, verdaderamente sí estamos cayendo en un precipicio y ahí es donde no me gusta que lo tilden a uno. Yo quiero que quede claro, yo no vine para atacar al gobierno propiamente, ni tampoco para favorecer la corrupción galopante de los partidos políticos, de los medios de comunicación amarillistas que nos han metido en esto. Claro que don Rodrigo Chávez también encuentra una beta enorme de decir, bueno, el pueblo quiere escuchar esto y esto es lo que les voy a dar. Y eso es lo que nos tiene tan convencidos de tener un presidente tan extraordinario, que él vino a decir las cosas que todo el mundo guardaba silencio. Entonces, seamos realistas. Si cuando don Rodrigo dice que ya no quiere que el gobierno esté alquilando más los edificios de doña Nuria Marín, la esposa de Álvarez de Santi, tiene razón, pero Liberación y la Unidad seguían pagando millones de alquileres y todo el mundo callado. Entonces, eso sí es cierto, grandes escándalos que este presidente ha venido a desnudar. Entonces, yo no vengo a atacar a Rodrigo Chávez, no, he venido a decir verdades de lo bueno y lo malo. Pero el fanatismo no puede llevarnos a una violencia, que eso sí no,
hay marcha atrás. Los países que han entrado en convulsión, en guerra, nunca vuelven a ser los mismos. Ya desde el momento que a uno le maten un hijo porque hubo una revolución o una guerra o un encontronazo, ya la historia cambia y el perdón es muy difícil de adquirirlo. No debemos de permitir que Costa Rica llegue a esos extremos. Ya para terminar, ¿verdad? Este último bloque, quiero hablar, o más bien que usted nos hable, sobre la beligerancia política. Cuéntenos. Sí, en la beligerancia política es interesante que está contemplado por la Constitución política. Y leo textualmente, si me lo permite. Claro. Dice, la beligerancia política de los funcionarios y funcionarios públicos en una conducta ilícita. Los funcionarios y funcionarios políticos responsables de cometer beligerancia política pueden recibir una sanción como la revocatoria de su nombramiento. O sea, si aunque sea el presidente de la República o sea un ministro, viceministro, lo que sea, si comete el delito como tal, puede ser relegado de su puesto, ¿verdad? La revocatoria de nombramiento, la destitución del puesto que ostenta y la inhabilitación para ocupar cargos políticos. Por ello es importante conocer cuáles por las publicaciones en términos de participación política, en fin de no incurrir en una conducta con consecuencias gravosas por desconocimiento de la ley. Bueno, aquí ninguno de los que están desconocen la ley, francamente, no la desconocen. Lo que hay es una desobediencia. El atacar directamente al Tribunal Supremo de Elecciones, para mí, es un error muy grave. Se debe sanear el tribunal. Sí, estoy de acuerdo. Tiene grandes falencias, tiene gente que no debería estar. También estoy de acuerdo. Tenemos que ser muy objetivos. ¿Qué es lo que se está persiguiendo para estas próximas elecciones y es lo más grave, costarricenses? Querer tener 40 diputados, todos queremos. ¿Quién no va a querer? Yo también quiero. Es más, quisiera 50. Quiero todos. Pero seamos realistas. ¿Nos conviene o no nos conviene? Este próximo año, y si estoy equivocado siempre pido las disculpas del caso, este próximo año 2026 se vence el plazo de 16 magistrados, que son, si acaso son 22 magistrados. Se vence el plazo para seguir trabajando al pueblo. Correcto. Ya. Entonces. Viene cambio de magistrados. Correcto. Sí, se les está venciendo la plaza, estamos hablando de 16 plazas. Entonces, vea qué importante, démosle 40 diputados al partido que ustedes quieran, no hablemos del de gobierno, al que quiera. ¿Qué poder más grande lo que le están dando? Va a renovar 16 magistrados. Esos 16 magistrados van a ser, perdonen la palabra, casi serviles del presidente que está en el poder, de los diputados que llegan. Y esa es la desgracia más grande. Esa es la desgracia más grande. Entonces, ¿por qué es mejor quebrar el voto? Es mejor quebrar el voto para que por lo menos haya un estira y encoge para poder nombrar gente de consenso y decir, bueno, este magistrado de verdad merece porque es honesto. Digámosle al pueblo quiénes son los diputados que lleva cada candidato, quiénes son, dónde están, quiénes van a ser, cuál es el compromiso de ellos, porque este pacto lo firman 20 partidos, pero cuando llegamos al poder o llegan, es muy fácil. Ah, lo del pacto, sí, eso no se vale, se firma para cumplir, como caballero, como dama. Entonces, si las próximas elecciones vamos a tener la oportunidad de que los diputados que lleguen a la silla, que es un privilegio, ¿cómo se llama un diputado? Padre de la patria. Es el padre de la patria. ¿Y qué clase de padre tenemos nosotros ahorita? Son un desmadre, o sea, da vergüenza, parece una función de títeres, es un circo. Entonces, verdaderamente vea lo que está en juego. Y no solo eso, el tener un poder tan grande en los primeros 4 años caerá bien, pero en los próximos 4 años, ¿en manos de qué vamos a quedar? Por eso, en Costa Rica hace mucho, y si estoy equivocado también vuelvo a pedir disculpas, ustedes ven que ha bajado mucho la popularidad de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque con todo lo bueno que ha hecho, porque sí ha hecho cosas muy buenas, ha limpiado la delincuencia que era la atrocidad más grande de Centroamérica, y ahora se convierte en uno de los países más seguros del mundo. Estamos de acuerdo, pero como todo poder termina mal, se va corrompiendo, Nayib Bukele no soportó. Vino y cambió la constitución política para poder hacer la reelección de inmediata. Se vuelve a reelegir por elección popular porque el pueblo está muy contento. Pero el 31 de julio firma un decreto donde dice que ahí se puede quedar para presidente de la República forever, hasta que se muera. Él o el que se llegue al poder y se quede. Eso, yo sé que a Costa Rica ya no le gustaría. Eso a nosotros los costarricenses nos daría miedo. Y por eso siento yo y creo y logro leer, interpretar,
de que los costarricenses ya no ponemos tanto de ejemplo a Nayib Bukele. Porque, ¿usted le gustaría en Costa Rica un Nayib Bukele? No nos gustaría. Con todos los grandes aciertos y lo bueno que es y lo valiente que es, que lo admiro, pero no me gusta. No por ello, yo no soy comunista ni por señas, nada. Pero yo admiro el valor que tuvo Hugo Chávez, el valor que ha tenido Fidel Castro, soportar un embargo de 60 años que no ha servido para un carajo. Cuba sigue muriéndose de hambre y no lograron nada. Más bien empobrecieron al pobre pueblo, que es el que paga los platos rotos. Pero ahí sigue estando Maduro en el poder, ¿verdad? Se perpetúan como el gobierno de Daniel Ortega, otra corrupción. Tiene al hermano como preso casa por cárcel, ¿verdad? Y a la esposa vicepresidenta de la República. Entonces, no queremos eso para Costa Rica, no lo queremos. Entonces, pensemos bien, no seamos fanáticos. Yo no estoy viniendo para decir en este bello programa por quién o cómo se debe votar, porque no soy quien para decirlo, pero sepamos leer entre líneas las cosas que están en juego, porque nadie que llegue al poder y pruebe las mieles del poder le gusta soltarlo, nadie. Todo el mundo se quiere perpetrar y quedarse de una u otra manera. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la agencia de publicidad Somnum, ¿verdad? Si usted quiere contactarse con ellos, hágalo a través de este programa o escríbame al código 506-7121-8405, ¿verdad? O bien a través de las redes sociales a mi productora y directora Elena Calderón, muchísimas gracias, ¿verdad? Al partido Nuestro Pueblo, que aunque hoy no estamos hablando del partido, don Alejandro es el presidente, muchas gracias por haber venido hoy y por todas estas respuestas a las preguntas que el Life Coach hace de lo que nos espera a partir del 1 de febrero del 2026, donde vamos a escoger el presidente número 50. Un agradecimiento muy especial al Hotel Auroras Deltas Marrio por esta maravillosa entrevista. No se pierda, ¿verdad?, mi programa de esta semana con la entrevista de don Fernando Zamora, que fue hecho en este lugar a partir de mañana martes de 5 a 6 de la tarde con el programa Política Actual y el Life Coach José Antonio Tabora. Muchísimas gracias. Gracias a usted por abrirnos la puerta. Doña Elena. Qué placer. Gracias, licenciada. Dios la bendiga. Muchas gracias.